quiero decirles que estamos en una serie de prédicas sobre las marcas de una familia que vive para el Señor. Es una prédica que se había planeado desde el año pasado, pero ya gracias a Dios en su soberanía cayó este domingo y no es coincidencia que estén hoy aquí los niños. Es increíble cómo todo se va acomodando. El hombre propone, pero Dios dispone y Él prepara todo perfecto. Así que vamos a estar en Deuteronomio capítulo 6. Les voy a pedir que por favor oren conmigo, que inclinen sus rostros y vamos a encomendar a Dios este tiempo. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos da hoy para poder estar juntos, Señor, abrir tu palabra, Señor, leer en ella, Señor, tus preceptos, tus ordenanzas, Señor, de tu fidelidad, leer cómo tú has mantenido y sostenido a tu pueblo, Señor, por largo tiempo, cómo tú has provisto cada salvación en cada lugar, Señor, de cada situación, sea que tenga que ver con la eternidad, Señor, o con el día a día, Padre. Señor, te ruego de que nosotros nos esforcemos, Señor, por entender cómo ser familias que vivan para ti, Señor, que te sirvan a ti, Señor, pero no de una manera externa, Señor, o no de una manera media, Señor, sino hacerlo con el corazón correcto, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén, Padre. Bueno, les voy a pedir que por favor se pongan en sus pies para que leamos juntos en Deuteronomio. Deuteronomio 6, los primeros 9 versículos. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Este es Moisés hablándole al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos. Teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien, y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes de comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre la puerta de la ciudad. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Retrocedimos casi 600 años porque estábamos en la serie de Oseas, el clamor de los 12 profetas, pero estamos en este paréntesis, 600 años más atrás, antes de que pase toda la infidelidad del pueblo de Dios. Estamos viendo a una nueva generación, no es la generación que cruzó el desierto, es otra generación más, son los hijos de estos hombres y mujeres que cruzaron y murieron en el desierto. Así que Moisés le está hablando de las ordenanzas de la ley para una nueva generación de israelitas. Lo está preparando para entrar a la tierra prometida, porque aunque sí es la tierra prometida, es una tierra donde está habitada por pueblos idólatras que no adoran al Dios verdadero. Por lo tanto, hay que prepararse para entrar a este lugar y es lo que Moisés hace. Ellos van, por su parte, a conquistar una tierra que Dios ya les dio, pero por la parte del Señor, Dios está haciendo un juicio contra estas naciones idólatras. Entonces estamos en un entorno de idolatría y cómo prepararse esta nueva generación de israelitas. ¿Cuáles fueron las palabras de Moisés? Bueno, la mejor preparación es con un recordatorio, recordando todo lo que Dios había hecho, los había sacado de la esclavitud de Egipto, recordando cómo lo hizo, con su mano poderosa, recordando que Dios ha sido fiel a sus promesas, porque Él juró a sus antepasados hacer de ellos una nación
grande y bendecir a todas las familias de la tierra por medio de ellos. Así que recordando todas estas cosas nos lleva a obediencia y va a llevar a esta nueva generación a querer obedecer al Señor. Y el hecho de querer obedecerlo no para cumplir, sino para agradecer por lo que Dios ya hizo. Esta es la mejor manera de prepararse como familia en Deuteronomio 6 antes de entrar a la tierra prometida. Veamos en unos cuadros, vamos a dividir de esta manera los primeros 5 o 6 capítulos de Deuteronomio para comprender mejor el mensaje de las marcas de una familia que vive para el Señor. Tenemos los primeros 3 capítulos, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Vamos al capítulo 1, versículo 5. Aquí es donde Moisés le está dando las instrucciones al pueblo. Dice, mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. Moisés empieza a dar las instrucciones con mucho cuidado. Versículo 8, miren, les doy toda esta tierra. Miren la fidelidad de Dios, cómo Él da toda la tierra y Él dice, les doy esta tierra, que ahorita está habitada, pero ya Dios la dio. Si Dios dice que Él ya la dio, es porque ya es de ellos. Más adelante dice en el capítulo 2, Dios les dijo que le había dado la tierra. Dice el capítulo 2, versículo 26 en adelante. Sin embargo, Moisés está relatando todo lo que ha pasado hasta este momento. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor tu Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, ellos regresan a cada quien a su, en este caso no es una casa, es una carpa, entra a su tienda, entra el papá, la mamá, el hijo mayor, cualquiera de ellos y empieza a quejarse de Dios. Esto es algo que empieza con uno de los miembros de la familia que se queja y ya todos nos estamos quejando de Dios. ¿Qué decían ellos? Seguro que el Señor nos odia, por eso nos trajo desde Egipto, para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos maten. Pueden ver cómo esto está en medio de tanta fidelidad que Dios ha tenido hacia ellos. Ellos se están quejando y pensando, Dios nos odia, por eso nos está trayendo a este lugar. Dice el versículo 43, dice el versículo 43 del capítulo, la última parte del capítulo 1, del 42. Pero el Señor me encargó que les dijera, no ataquen porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos. En esta parte Dios les dice cuándo entrar y cuándo no entrar. Y Él les dice, si ustedes entran ahorita, que yo no voy con ustedes, ustedes van a ser aplastados. Lo que pasó fue que ellos dudaron. Dios exhortó al pueblo y el pueblo dijo, es cierto, hicimos mal, entremos. Y les dice Dios, ahorita no es el momento. Van a ser aplastados, dice, los van a destruir. Entonces ellos decían, no, vamos a entrar como para enmendar lo que habían hecho y realmente fue una derrota la que vino. Entonces vemos aquí también la fidelidad de Dios cuando Él hace advertencia a su pueblo. Si hace esto, te va a ir mal, no lo hagas. Dios es fiel en las promesas, ya sean para nuestro beneficio o por nuestra rebelión nos va a traer problemas. También Dios es fiel. Si hace esto en rebelión, te irá mal. Más adelante en el capítulo 2, el versículo 7, dice, pues el Señor Dios de ustedes los ha bendecido en todo lo que han hecho. Cómo Dios los ha bendecido hasta este momento. Y ellos pensaron, el Señor nos odia porque Dios es fiel. No importando que su pueblo dude de Él o lo ofenda con su falta de fe. Dice que el Señor los ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. Él les ha cuidado en cada paso que han dado por este inmenso desierto. En estos 40 años, el Señor su Dios los ha acompañado y no les ha faltado nada. Podemos ver aquí la fidelidad de Dios. Y también en el capítulo 3, en el versículo 23 en adelante, Moisés le pidió al Señor que lo dejara entrar a la tierra prometida. Dios ya le había dicho que no iba a entrar. Y Dios le dice,
Moisés le pide en el versículo 25, te pido que me permitas cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Tal vez Moisés decía, no importa que en cuanto entre yo me muera, pero quiero presenciar eso. Y Dios le dice más adelante, basta, ya te dije que no va a entrar. Dios es fiel a sus promesas cuando Él repite que dijo no. Dios es fiel a sus promesas. Y Él promete algo también, entrarán con Josué y Josué los liderará para conquistar la tierra prometida. Y realmente sabemos que eso fue lo que ocurrió porque Dios es fiel a sus promesas. Luego tenemos los capítulos 4, 5 y 6. Ya empiezan las ordenanzas de Dios, cómo el pueblo tiene que ser fiel a su Dios. Empieza el capítulo 4, el versículo 1, diciendo que tenemos que obedecer para que vivamos la ley. Le dice al pueblo, a esta nueva generación, no agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos. Dice más adelante, en el mismo capítulo 4, versículo 10, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, cuando Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida, y le enseñarán a sus hijos para que también me teman. De este Dios del cual ellos dudaron y dijeron, Dios nos odia, está pensando en un beneficio para sus hijos, el beneficio real para la familia. Vemos la fidelidad de Dios, aun cuando Él llama a obedecer. Luego dice en el capítulo 5, versículo 3, el Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. Aquí hay algo curioso porque resulta que Dios sí hizo el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero que entonces, ¿qué es lo que se refiere Moisés cuando dice, el Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, sino con los que estamos hoy aquí? ¿Qué quiere decir esto? Este pacto sigue vigente y este pacto lo vamos a realizar nosotros, lo vamos a ejecutar nosotros vamos a cumplir las ordenanzas del Señor. No nuestros antepasados, somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Una relación directa y personal con cada generación. Aquí Dios ha mostrado la fidelidad y cómo Él llama a su pueblo a serle fiel. Y luego llegamos al versículo 1 del capítulo 6, donde Moisés ya dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegue a la tierra donde está a punto de entrar y que va a poseer. Dice el versículo 2, tú, tus hijos y tus nietos teman a Dios durante toda la vida. Esto está hablando de la familia, está hablando nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Dios está pensando en la familia y va a dar pautas para la familia. Así que en primera instancia nosotros vemos a Dios hablándole a su pueblo. Vemos que Dios está hablando porque ustedes van a entrar a la tierra prometida. Estamos viendo el nuevo lugar de Dios, la tierra prometida. Y como Dios es el que da la ordenanza, vemos que Dios es el que gobierna. Es como dice Van Houck Roberts en su libro El Panorama Divino, donde mira toda la escritura en base a Cristo. Y él dice que se encuentra el pueblo de Dios, en este caso puede ser Adán y Eva, o esta nueva generación, o nosotros, en el lugar de Dios. Para Adán y Eva es el paraíso, para esta nueva generación es la tierra prometida, con el gobierno de Dios. Dios le dice a Adán y a Eva qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, y se los dice a esta nueva generación en la tierra prometida. De esta manera Dios habla y dice en el versículo 2 que nosotros debemos de practicar el temor y la obediencia. ¿Cómo hacemos para practicar el temor y la obediencia? El temor y la obediencia en nuestros hogares es necesario, porque nosotros tal vez no estamos entrando a una tierra prometida, pero vivimos en un entorno idólatra. Nosotros venimos de una cultura idólatra. Probablemente nuestros padres no fueron creyentes, tal vez nuestros abuelos no fueron creyentes. Tal vez nosotros somos la primera generación de creyentes. No importa si tienes 20 años, 10 años, 80 años, tal vez eres la primera generación de creyentes.
Por lo tanto, traemos costumbres contrarias al carácter de Dios y tenemos que saber cómo temer a Dios, cómo obedecer a Dios. Porque les digo algo, por mucho que la sociedad se levante con tantas tendencias, tanta ideología, tantas creencias, el testimonio de nosotros los padres es más fuerte que lo que la sociedad diga. Y no solo se trata de lo que habla en tu casa, sino de lo que hace en tu casa. Para que meditemos si nuestras acciones van de la mano con lo que decimos, o nuestros hijos miran que hablamos y hacemos poco de lo que dice la Escritura. Pero sí, si somos fieles a obedecer y a temer de la manera que Dios dice, vamos a tener un mayor impacto que la sociedad en nuestros hijos. Este era el reto para esta nueva generación de israelitas, igual que el reto que tenemos hoy a nosotros. Prepararnos para vivir en un entorno que vive lejos del Dios de la Escritura. El versículo 3 dice, lo leemos juntos si quieren. Escucha con atención, pueblo de Israel, asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel. Asegúrate de obedecer para que te vaya bien. Esto no iba a ser fácil para este pueblo. Recuerden ellos, sus padres se criaron en Egipto. Sus padres estuvieron día a día expuestos a la idolatría de Egipto. Es más, los antepasados de ellos fueron idólatras, paganos. Ustedes saben que Dios salió, Dios lo sacó de Mesopotamia y Abraham vivía en una tierra pagana y Dios le dice, de ti voy a hacer una gran nación y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham estaba saliendo de un contexto pagano, contrario al carácter de Dios, y todos estos son los ancestros de este pueblo que fue expuesto a la idolatría de Egipto. ¿Va a ser fácil para ellos obedecer, temerle a Dios, honestamente, con tanto récord, tanto pasado oscuro? ¿Es fácil para nosotros obedecer y temer a Dios? Creo que hay muchos puntos de conexión con esta nueva generación de israelitas, y por eso Dios dice, oye, escucha. Porque cuando en Deuteronomio nosotros leemos que dice, escucha, oh Israel, oye, oh Israel, el verbo que usa aquí en hebreo es escucha y actúa conforme lo que está escuchando. Quiere decir de que a lo que escuchamos, las palabras que escuchamos no es, escucha, apréndete esto de memoria, no, escucha, vive esto que vamos a decir. Así que es para poner en práctica, no solo para decir, yo sé que Dios dice esto, sino yo vivo esto. Pregunto, ¿es normal poner en práctica en nuestros hogares los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios? ¿Es normal tener tiempos de devocionales en nuestras casas? ¿O es algo extraño? ¿Te pones con tu hijo un rato a compartir las escrituras, a orar por ellos, a orar con ellos? ¿Es normal esto en tu casa? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios? ¿Solo diciéndole lo que la palabra de Dios dice o viviendo la palabra de Dios? Punto número 1. Una familia que vive para el Señor ama la obediencia y el temor de Dios. Una familia que vive para el Señor ama la obediencia y el temor de Dios para honrarlo, a pesar de estar en un entorno contrario a Dios, contrario a Él, contrario a su carácter. Vuelve a decir el versículo 4, escucha. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Dice en la Reina Valera, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero recuerden lo que dijimos, que cuando en Deuteronomio Moisés escribe, escucha, él está diciendo, va a hacer lo que está escuchando. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese que los judíos llaman el Shema, ese lema, cómo lo podemos hacer nosotros? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
¿Eso es una acción? Pues resulta la primera parte. Escucha, el Señor nuestro Dios. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios. Está diciendo Israel, nuestro Dios es el Señor. Nuestro Dios es Yahweh. Nuestro Dios es el Señor. Escucha, primeramente, tienes que sentir pertenencia con este Dios que salvó a tus antepasados, que prometió estas cosas a tus antepasados. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Israel, escucha, solo hay un Dios. Entonces, vive en respuesta a que este Dios es nuestro Señor, es tu Señor, te pertenece, tienes relación con Él, tienes comunión con Él y vive creyendo que solo hay un Dios y no hay Dios fuera de Él. Aquí está el mandato. Escucha, Israel, es nuestro Dios, vive como que es nuestro Dios y vive creyendo que solo hay un Dios. No hay nada en un entorno que sea digno de nuestra adoración y devoción familiar, como tampoco lo había en esta nueva generación de israelitas. Solo Dios es digno de la adoración que podamos dar nosotros, que puedan dar nuestras familias, que pudieran haber dado los israelitas en esta nueva generación. En el versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios. En la Reina Valera dice, y amarás al Señor tu Dios, porque el mandato sigue, es un mismo mandamiento, es un mismo precepto. Escucha, ama al Señor. Oye, Israel, ama al Señor. Primero, está mandando a esta nueva generación a entender que el Señor, el Dios de las Escrituras, es nuestro. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Indica relación. Segundo, solo hay un Dios y no hay Dios fuera de Él. Tercero, amar al Señor. Ahora sí entendemos que ese oye, oh Israel, nos está mandando a hacer algo. Hay que amar al Señor, ponerlo por encima de cualquier ídolo. Los israelitas debían de elegir siempre a Dios, pensar siempre en Dios antes que pensar en cualquier otro ídolo y vivir para Dios antes de pensar en cualquier otro ídolo. Este era el mandato. Y se refiere al pueblo de Israel, a esta nueva generación, y fue llamada a un compromiso. Como hoy también nosotros somos llamados a comprometernos como familia. Punto número 2. Una familia que vive para el Señor está comprometida con amar a Dios por encima de cualquier ídolo. Ahora, ya llevamos 2 puntos, pero vemos que son puntos que describen cómo se mira una familia. Pero dejemos cada uno de estos puntos como un test, un cuestionario que estamos llenando. El punto 1 sería, ¿mi familia quiere vivir para el Señor? Sí. ¿Ama la obediencia a mi familia? ¿Ama el temor de Dios mi familia? A pesar de vivir en un entorno idólatra. El punto número 2, ¿mi familia está comprometida con amar a Dios por encima de cualquier ídolo? ¿O ama más a los ídolos que a Dios? ¿Los pensamientos de mi familia son guiados por su palabra o por la idolatría? ¿Por qué es guiada mi familia? Entonces también vemos el mandato que una familia que vive para el Señor debe estar comprometida. Comprométete con amor a Dios por encima de cualquier ídolo. Ahora pensemos, es fácil identificar los ídolos al pueblo de Israel, a esta nueva generación. Bueno, se puede ver como un dios de Mesopotamia, de Babilonia, de Egipto. Es una figura así, fácil. Si te miro de rodillas ante un ídolo de esto, estás adorando un ídolo. Y aquí dice que no lo adoré. Y si ahora nosotros estamos en nuestro entorno, no pensemos en alguna imagen de María, de San José, y esto es adorar un ídolo, como dice Isaías. Claro que sí es un ídolo. Pero nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, como esta nueva generación que somos nosotros, sea cual sea tu edad, eres esta nueva generación que Dios tiene hoy aquí, este domingo. ¿Cómo son los frutos de nuestros hijos? ¿Cómo son los frutos de nuestra esposa?
¿Cómo son los frutos de su esposo? ¿Cómo son los frutos de nuestra familia? ¿Estamos creyendo que hay un solo Dios o hay ídolos? ¿Cómo detectamos los ídolos en nuestros corazones, en el de nuestros hijos, en el de los jóvenes? ¿Cómo detectamos los ídolos en nuestra iglesia? ¿Somos realmente una iglesia que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza? ¿Somos una iglesia que cree que solo hay un Dios? ¿Realmente somos así? ¿O creemos que hay otros dioses? Ídolos, dioses con D minúscula. Cada ídolo en esta actualidad tal vez ya no sea un ídolo físico, una imagen, una estatua, una foto. Ahora los ídolos son todo aquello, siempre ha sido así, que no te permite adorar al Señor porque tú has puesto a eso o a esa persona o a esa actividad antes que las cosas de Dios. ¿Qué está antes que orar? No en orden de hacer las cosas, sino es que no pude orar porque hice tal cosa. Ahí puede estar tu ídolo. Es que no he tenido tiempo de leer la Biblia porque ando ocupado con esto y esto y esto. Quizás tu ídolo es una actividad que no te deja leer la Biblia, o quizás tu ídolo es la falta de diligencia en organizar mejor tu tiempo. Entonces tu ídolo puede ser la comodidad. Por tu comodidad no te esfuerzas a ordenar tu semana y tener tiempo para el Señor. Tal vez tu ídolo no es tu trabajo. Tal vez tu ídolo es la comodidad. No te tomas el tiempo en organizar tu semana para el Señor. Entonces, estas cosas, puede ser el trabajo, puede ser un viaje familiar, priorizar estas cosas que son buenas antes que a Dios. Ahí has convertido a esa cosa buena, a esa persona que es una bendición de Dios para tu vida, en un ídolo. Y ya estás diciendo, hay alguien más sentado en el trono de mi corazón. Está Dios, pero hay alguien más. Está mi trabajo, están mis hijos. ¿Cómo pueden ver los hijos a sus padres como ídolos y no amarlos en el Señor? Cuando son cariñosos con ellos porque les dan las cosas que les gustan. Solo ahí le doy un besito a mi mamá porque me dio lo que le pedí. Le doy un abrazo a mi papá porque me ayudó, me regaló tal cosa. Pero cuando mi papá me va a hablar de la palabra de Dios, ahí ya no. Ya me enoja que me hable de la palabra de Dios. Entonces ahí ya estás amando de manera idólatra a tu padre. Si solo te gustan las cosas buenas que recibes de Él y no cuando Él te enseña la palabra de Dios. Sea tu mamá o tu papá o tu tío, tu tía, tu abuela. Nosotros estamos mostrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, que hay otros dioses con nuestras acciones, con nuestras prioridades. Ustedes saben que la fortaleza de una cadena se mide con los eslabones más débiles. Aquí como iglesia, ¿cuáles serían los eslabones más débiles? Los niños, los jóvenes, los nuevos creyentes, aunque sea un nuevo creyente de 80 años, de 90 años, es un bebé en la fe. ¿Cómo son nuestros niños? ¿Buscan las cosas de Dios o las rechazan por completo? ¿Cómo somos como iglesia? Nos vamos a medir, vamos a buscar a los mejores ejemplos de mujeres piadosas de la iglesia y esa es la fuerza de nuestra iglesia. No. ¿Cómo estamos realmente? ¿Cómo están nuestros jóvenes? ¿Son jóvenes apasionados por la gloria de Dios? ¿Cómo vemos a nuestros jóvenes? ¿Qué hemos hecho al respecto para que si tiene hijo joven, amen más al Señor? Si tiene un joven en tu grupo pequeño, ¿has discipulado para que ese joven ame más al Señor? ¿Qué estás haciendo para que tus hijos, tus niños, tus bebés empiecen a amar y a temer a Dios? Dice el versículo 7, repite una y otra vez. Esto me encanta de las Escrituras, difícilmente en un libro va a hallar esto, porque sonaría como a redundancia, pero la Biblia usa mucho este término, repite una y otra vez. Quiere decir, repite constantemente. Leamos el versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos
¿De qué cosa? Las ordenanzas de Dios. Habla de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuándo hablas con tus hijos de la palabra de Dios? Dice, bueno, cuando estoy de maestro en Petra Kids. ¿Y en la semana? ¿O cuándo hablas con tus hijos de la palabra de Dios? Bueno, cuando salimos de la iglesia, vamos platicando de lo que aprendieron ellos y de lo que yo aprendí en la prédica. ¿Y en la semana? ¿Lees con tus hijos la Biblia? ¿Oras con ellos y oras por ellos? ¿Te encuentran tus hijos orando? ¿O te pones a orar cuando se acercan tus hijos para que te hayan orando? ¿Cómo funciona? No es necesario responder ahorita, solo pensar y meditar. ¿Qué estamos haciendo para repetirles constantemente estos mandamientos? Estos debían ser en toda conversación, debían de estar en la casa y fuera de ella. En la casa sí hablamos de las cosas de Dios, pero en la calle no. No me gusta hablarle a mi hijo de las cosas de Dios cuando me preguntan cuando vengo cansado. En la noche no, solo en la mañana. Pero aquí dice, no lo podemos cambiar. Leámoslo una vez más. No hay excusa. Es cierto, como nosotros por nuestra cultura, por nuestra crianza, no somos este mandamiento del versículo 7, pero somos llamados a hacer esto. Dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tal vez para nosotros hoy es demasiado, pero pregunto, ¿no era demasiado para esta nueva generación que solo escucharon a sus padres quejarse de Dios? Claro que era demasiado para ellos. Dios está pidiendo que a toda hora hablemos de las cosas de Dios. ¿Qué es eso? Sí, es cierto, es demasiado, pero no deja de ser nuestro llamado. ¿Cómo van a estar tus hijos preparados para un entorno idólatra? Ahora dice, pensemos bien, si nosotros conocemos de cualquier otro país o de Nicaragua o en otro continente, un creyente fiel que le sirve al Señor con todo su corazón y que su papá y su mamá fueron creyentes fieles y sus abuelos también y sus bisabuelos, a esta persona tal vez se le den más fácil las disciplinas espirituales. Y nosotros decimos, es que yo hasta ahorita estoy aprendiendo de las cosas de Dios. En mi familia hemos hecho todo mal como enseña la cultura. Y hasta ahorita, entonces eso es difícil para mí. Y podemos estar rechazando algo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero esta nueva generación que está escuchando de hacer esto de día y de noche, dentro y fuera de casa, no tuvo un buen ejemplo. Tuvo padres que solo se quejaron de Dios en el desierto, que practicaron la idolatría antes de llegar a los pueblos idólatras. Entonces no es excusa, sigue siendo un mandato vigente hoy. Ahora, el versículo 8 y 9 de Deuteronomio 6 muestra algo. Les dice Dios, toma esta palabra, toma estas ordenanzas, se lo dice al pueblo a través de Moisés, y colócatela en tu frente, en tu mano, en la entrada de tu casa, afuera de tu casa, en la ciudad, en todas partes. Los israelitas empezaron bien. Lo que Dios quería darles a entender es de que la palabra de Dios tenía que ser algo constante, donde ellos vieran, estuviera algo que les recordara del carácter de Dios. Lo que Dios está diciendo aquí, tenés que ser consciente todo el tiempo de mi existencia. Tenés que ser consciente todo el tiempo de todo lo que yo he hecho por tus antepasados, por tus abuelos, por tu papá, por tu mamá, hasta llegar aquí hoy, que te voy a dar la tierra prometida. Esto te va a hacer más fácil obedecerme y temerme. Pero si no estás pensando todo el tiempo en mí, ¿cómo me va a obedecer? ¿Cómo va a crecer en el temor y en la fe? Pero con el pasar del tiempo, los israelitas empezaron a usar las fajas de cuero en espiral aquí en los brazos, un dadito de cuero, y escribieron ahí, grabaron ahí los mandamientos del Señor y empezaron a decir, mira, andamos como Deuteronomio 6, 9. En todas partes andamos la palabra de Dios. Llegaron a un punto tal que era una audiencia externa y miren lo que pasa en Mateo 23 entre Jesús y los líderes religiosos. Vamos a Mateo 23, los primeros 6 versículos. Si ya llegaron, me esperan.
Dice el título, Jesús critica a los líderes religiosos. Ya va a decir la sociedad actual, uy, qué feo Jesús criticando a la gente. En vez de ver las cosas positivas, Jesús está criticando a los líderes judíos. Bueno, veamos cuál es la crítica. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de Moisés, de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Bueno, está hablando bien de ellos. Estos son los maestros oficiales del pueblo. Practiquen y obedezcan todo lo que ellos les digan. Pero no sigan su ejemplo. Sí, practiquen lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas fajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes, sea un 15 años, un casamiento, y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos. En conclusión, les gusta el reconocimiento. Cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Dios aquí está dando una advertencia. Tengan cuidado de no ser como ellos. Escuchen lo que ellos dicen y pónganlo en práctica, pero no sean como ellos. Y hay aquí unas señales para nosotros como advertencia de parte de Jesús. Miren cómo se corrompió algo tan bello como que la palabra de Dios sea una constante en nuestras vidas. Nosotros lo convertimos en algo religioso, hueco, externo, vacío y sin Dios. Señales de obediencia por apariencia. No hacer lo que se enseña. Esto es típico y es una advertencia. Si somos padres, maestros, no hacer lo que estamos enseñando es una advertencia. Tienes que salir de estos patrones que dañan tu fe. Abusar de la gente con cargas religiosas. Puede ser que como líder religioso estés poniendo cargas que no han dicho las Escrituras, que no ha mandado Dios y estás abusando de la gente. No ejercer un pastoreo desinteresado, eso es peligroso. Pastoreas para conseguir algo, disipula a un hermano para conseguir algo de él, un beneficio, o es desinteresadamente. Dice, no ejercer un pastoreo en entrega total. Entrega total es no solo agarrar la Biblia para corregir a alguien, sino tomar la Biblia para instruir a alguien. Es un pastoreo de entrega total. Oras por esa persona. Dice que un patrón que daña la fe, que lleva la religiosidad falsa, es esforzarse para lograr una reputación o reconocimiento, es enfocarse en los aspectos visuales de la piedad. ¿Cómo luce un hombre o una mujer piadosa? Voy a hacer eso y ya está. No voy a trabajarlo de adentro. Pero dijo Jesús, le era necesario limpiar lo de adentro del vaso y lo de fuera del vaso, no solo lo de fuera del vaso. Otro patrón enfermo que daña nuestra fe es disfrutar del reconocimiento y de lugares privilegiados. Si no es en la tarima, no sirvo. Si no es en asimilación, no sirvo. Detrás de bambalinas no puedo servir. No puedes orar por una persona en tu hogar, orar por tus hijos. ¿Cómo es? ¿Te gusta el reconocimiento? Al final de cuentas, estas no son cosas para condenarnos, son cosas para alejarnos de estos malos patrones. Porque dice el punto número 3, una familia que vive para el Señor atesora su palabra en todo tiempo y en todo lugar, no solo de manera externa, no solo para que miren, con una teología correcta y práctica. Ahora, nosotros tal vez podemos ser parte de una familia
que menosprecia la palabra de Dios. Ahora, si aquí hubiera un niño que no vienen sus padres a la iglesia, o tal vez un niño quiere excusarse en no obedecer la palabra de Dios porque su papá no obedece la palabra de Dios, o porque su mamá no lo hace, tienen muchos ejemplos de muchos hombres y mujeres fieles a la Escritura que no son hijos de padres creyentes. Incluso hay maestros reconocidos a nivel mundial de la Escritura que ellos conocieron el Evangelio en un orfanato y se volvieron grandes maestros enseñando en universidades cómo ser un creyente piadoso. Así que no es una excusa que tu papá no obedezca para no obedecer. Hay hombres que han hecho libros tremendos para la vida cristiana y no tuvieron padres y madres piadosos. Entonces, incluso Moisés, sabemos que Moisés, parte de su formación fue en Egipto. Su mamá solo lo tuvo a una temprana edad. Y Moisés es el hombre que está diciendo estas cosas a esta nueva generación. Así que no tienen excusa para decir que no pueden vivir de esta manera, esta nueva generación. Y nosotros tampoco. No podemos vivir aparentando la piedad para ir por el camino fácil. Cuidado, ¿será que estamos reinterpretando la Escritura, dándole otro significado, o menospreciamos las Escrituras? Moisés advierte en el versículo 12 de Deuteronomio 6, ten cuidado de no olvidarte del Señor. ¿Cuál es una señal de que el pueblo se podía olvidar del Señor? Esta generación se iba a olvidar del Señor, olvidándose que el Señor los rescató de Egipto, olvidándose de que el Señor hizo una promesa de hacer una gran nación de ellos y olvidándose toda la fidelidad de Dios en el desierto. Esto hay que recordarlo en todo momento. Esto, si te cuesta temerle al Señor, si te cuesta obedecerle al Señor, solo tienes que recordar su fidelidad. En las Escrituras, su fidelidad al salvarte, al incluirte en el grupo de personas que Él quiso salvar por gracia. Solo recuerda eso, de dónde te rescató el Señor. Y recuerda todas las veces que el Señor te ha ayudado en el día a día, rescatándote de muchos problemas. Eso es la fuerza, la motivación para obedecer y temer. Porque la obediencia es una respuesta en gratitud a lo que el Señor ya hizo. Si no quieres olvidarte del Señor, no olvides todo lo que Él te ha rescatado, desde la salvación hasta el día a día y todo lo que Dios ha mostrado ser fiel en la Escritura. Punto número 4. Una familia que vive para el Señor recuerda constantemente la salvación y la recuerda con gratitud. ¿O acaso crees que mereces ser salvo? ¿Crees que has hecho algo para ganar la salvación? No nos merecemos la salvación. Dice la Biblia, por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia quiere decir que no es merecido, es un regalo. Es algo que no tuviste que pagar nada, totalmente gratis. Entonces no lo merecemos. Una familia que vive para el Señor recuerda constantemente la salvación con gratitud y humildad. Esto es lo que motiva el servicio. Ahora, Dios nos prepara para algo. Miren, esto es una gran bendición porque el Señor dice ahorita a esta nueva generación, en un futuro tus hijos te van a preguntar, ¿y qué quieren decir todas estas ordenanzas de Dios? ¿Qué quieren decir todos estos mandatos, todas estas leyes? ¿Qué significa eso? Esto es hermoso porque aquí dice cómo es que se le responde a los hijos. Ayer yo le preguntaba a mi hija, tengo 2 hijos, una niña de 10 años y un niño de 4 años, le preguntaba a mi hija, ¿por qué es que tenés que obedecer la palabra de Dios? Y ahí me dice, pues porque vos me decís que Dios es el que manda, que Dios nos hizo y que somos sus criaturas y que tenemos que obedecerlo. Parece que respondió bien, pero le he dado tan pocos recursos a mi hija en base a este texto. Es como cuando el profesor dice 2 más 2 es 4 y en el examen pone algo súper más difícil. Así estamos preparando a nuestros hijos. Papá, mira, tenés que hacer esto que dice la Biblia, ¿pero por qué? Porque sí, no me estés preguntando.
Así dice el Señor y ya está. Entonces, miren aquí cómo Moisés está preparando a esta nueva generación y está dando recursos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 20. Esto es algo que sé que va a ser de mucha bendición para nosotros, como lo fue a esta nueva generación. Dice, en el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Entonces tú le dirás, esta es la manera correcta, ¿por qué tengo que obedecer esto? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Dice el versículo 22, el Señor hizo señales milagrosas y maravillosas ante nuestros ojos. Dice más adelante en el versículo 23, nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado a nuestros antepasados. Entonces, el Señor, nuestro Dios, nos ordenó obedecer. O sea, por esto tenemos que obedecer, hijo, por todo esto que te estoy diciendo. Aquí está dando Moisés las instrucciones, después las vamos a ver más claras. El Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguieran bendiciéndonos y preservar nuestra vida, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Ahora sí vamos a ver por qué es importante obedecer las ordenanzas del Señor. Esto debería estar o empezar a estar en la mente de nuestros hijos y también en nosotros. Nos va a ayudar más a obedecer y a temer a Dios realmente. Dice, porque éramos esclavos. Pregunto, ¿tus hijos saben que tú antes eras inconverso? ¿Que tú no creías el evangelio? ¿Le has dicho alguna vez a tus hijos de que tú ibas al infierno, pero que Cristo te salvó? ¿Que Dios te dio un nuevo corazón? Dice aquí el número 2, nos liberó con su mano poderosa. Tu hijo sabe que has sido un hombre terco y que nadie te hacía entrar en razón con respecto al evangelio hasta que Dios tomó tu corazón de piedra y te dio un corazón de carne. ¿Tu hijo sabe eso? Yo era un hombre que no hacía caso a nadie hasta que Dios vino y me transformó. Yo era una mujer que no hacía caso de nada hasta que vino Cristo y cambió mi corazón. Entonces, mira, hijo, éramos esclavos. Nos liberó con su mano poderosa. Y lo hizo porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel para condenar a los que lo rechacen y Él es fiel para salvar. Él prometió que iba a salvar a la humanidad por medio de su Hijo. Y por estas 3 razones es que lo tenemos que obedecer. Como dice el 4, por lo anterior es digno de nuestra obediencia. Es más, hijo, ¿sabes qué? Punto número 5. La obediencia trae beneficio a nuestra vida y comunión en el Señor. Ese es el resumen de Proverbios. Si no se lo han dicho a sus hijos, tal vez ahorita ya lo escucharon aquí y se lo pueden recordar. Esta es sabiduría básica. Si obedeces al Señor, te va bien. Si no obedeces, te va mal. Claro que está después sabiduría 2 y sabiduría 3, que sería Eclesiastés. ¿Por qué le va mal al que hace bien al Señor? Y Job, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero a un niño, ¿qué le va a enseñar? Lo que enseña Proverbios. Si obedeces, te va a ir bien. Más adelante, que madure, le va a explicar otras dificultades que tiene el día a día. Pero esto Moisés se lo está diciendo a hombres y mujeres que son adultos o que tienen 80 años. Enséñenle a sus hijos, que si obedecen, les va a ir bien. Y a ustedes también les va a ir bien si obedecen todo esto que está aquí. Proverbio no deja de ser útil en ninguna edad. Punto número 5. Una familia que vive para el Señor se compromete a obedecer en respuesta a lo que Dios ya hizo para salvarnos. No se compromete a obedecer una familia piadosa para que miren que es una familia piadosa, para que miren que es una madre piadosa, para que miren que es un hijo piadoso. No, se compromete por todo lo que Dios ya hizo. Éramos esclavos, nos rescató, hizo promesas de salvarnos y por eso Él es digno de que le obedezcamos. No por fuera, sino por fuera y por dentro, en nuestras casas y fuera de ella. En la iglesia y fuera de la iglesia. No solo es leer la Biblia los domingos, no solo es que a mí me gusta más por la mañana, a mí me gusta más por la noche, es todo el tiempo. Y es triste cuando decimos, es que no me da tiempo de orar ni de leer la Biblia. ¿Ya empezaste por lo menos con 1 minuto?
5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o siempre vas a seguir diciendo es que no puedo leer la Biblia. Y ese minuto que a veces uno se queda ido pensando y no hizo nada. Tal vez estábamos lavando los platos y nos quedamos así con el plato y el jabón en la mano, hasta después de 1 minuto. O sea, sí hay tiempo. Esos 15 minutos, 30 minutos, 2 horas que pasamos en Facebook y no hay tiempo para leer la Biblia. Es que no puedo orar con mi hijo porque llego bien cansado. Y si te llaman tus amigos, o a veces pues que hay compromisos y el jefe dice, hoy vamos a salir noche, uno lo hace porque el jefe dijo, si no me corren. Pero no pensamos, es que si yo no oro con mi hijo, o sea, los dejo expuestos a cuántas cosas, no los encomiendo al Señor y Dios se va a enojar conmigo. Ah, pero el jefe sí preocupa que se enoje. Somos una familia que se compromete a obedecer, a servir. Piensa bien, ¿por qué cosas no sirve en los ministerios? ¿Por qué cosas no sirve en el grupo de mujeres, en el grupo de hombres? ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué no puedes asistir? ¿Serán ídolos acaso? ¿O serán que no quieres comprometerte como una familia que sí se compromete? ¿Qué estamos haciendo? En este punto es de preocuparse y pensar qué ídolo hay, y es tiempo de pensar, aquí está cómo empezar a obedecer realmente. Y no importa que no tenía un buen ejemplo de papá o de mamá, aquí está el mejor ejemplo que puedas tener, las Escrituras. Y Dios dejó a un niño que no fue formado por sus padres para liderar a un pueblo y dirigirlo a él, Moisés. Moisés no fue totalmente criado por su mamá. Sí lo pudo alimentar ella los primeros años, pero Moisés se crió en Egipto, en medio de un entorno pagano, idólatra. Y Dios lo usó grandemente para liderar a su pueblo y enseñar a vivir una obediencia real. Así que no hay excusa para nadie para no meditar, no amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. ¿Qué excusa tenemos para no entregarle nuestra vida completamente al Señor? Vamos a la aplicación en el capítulo 7, versículo 7. Podemos ir leyendo juntos, del 7 en adelante. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque era una nación más numerosa que las otras naciones, pues era la más pequeña de todas. Entraron 70 personas a Egipto cuando había hambre en el tiempo de José. Llegó Jacob con su otro hijo y eran 70 personas. Dios no los escogió por ser una nación grande. El Señor no nos escogió a nosotros porque éramos buenas personas o porque éramos personas necesarias para su reino. ¿Por qué nos escogió Dios? Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. En el caso de nosotros, Dios está cumpliendo su promesa de salvar a la humanidad. Por eso te eligió a ti y te metió en este grupo de personas que está salvando por gracia. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón. Dios puede salvar a una nación entera de una mano opresiva de un rey. Ya lo hizo tantas veces y lo puede hacer las veces que sean. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Eso es lo duro para nosotros, por nuestro corazón terco y orgulloso. Reconocer, nos cuesta reconocer en la casa, reconocer en la calle y reconocer en nuestro corazón que el Señor es nuestro Dios, que le pertenecemos a Él. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. Reconoce que Dios es fiel para enviar al infierno si no le obedeces, si rechazas a su Hijo, y reconoce que Él es fiel para llevarte a los cielos si tú recibes a Jesucristo y lo miras como tu Señor, si tú te arrepientes de tus pecados y crees que Cristo te puede salvar. Dice que Él es fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones. ¿No quieres nietos piadosos? Aunque tengas 10 años, 6 años, 20 años, 40, ¿no quieres nietos piadosos? Derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos.
pero no duda en castigar ni destruir a quienes lo rechazan. ¿Ves? ¿Por qué hay personas en el infierno? Un solo pecado, haber rechazado a Cristo. ¿Qué lleva a las personas al cielo? No rechazar a Cristo, creer en Cristo y arrepentirse, recibir a Cristo. Esa es la diferencia. Tanto en el cielo como en el infierno hay pecadores. La diferencia es quiénes rechazaron a Cristo y quiénes no. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si nos cuesta obedecer, hermanos, iglesias, familias, niños, jóvenes, ¿te cuesta obedecer? ¿Eres apático con las cosas de Dios? Este pueblo lo era. Esta nueva generación era bien apático. Pero Dios sabe que podemos obedecer cuando recordamos lo fiel que Él ha sido, cuando recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Señor, que nos permites meditar en tu palabra, Señor, que nos muestra realmente nuestro corazón. Señor, yo creo que aquí ninguno de nosotros podría decir que una familia que está totalmente comprometida a obedecer, Señor. Es más, si estamos obedeciendo, Señor, no podemos decir que todos somos familias que obedecen por gratitud a lo que Él ya hizo, sino que tal vez estamos obedeciendo porque eso nos han enseñado, no por convicciones, porque nos da miedo desobedecerle al Señor. Enséñanos, Señor, a obedecer por gratitud. Señor, queremos ser familias que vivan para ti, que recordemos constantemente que la salvación es un regalo, que nos has escogido no porque seamos buenas personas, sino por tu amor, Señor. Padre, queremos ser familias que a pesar de estar en un entorno idólatra puedan rendirse solo a ti, Señor, inclinarse solo a ti, Señor. No poner nada antes de tu nombre, Señor, no poner nada antes de tu adoración, Señor. Queremos ser familias, Señor, que se guíen por tu palabra, Señor, y no por la idolatría, Señor. No por lo que dicte la sociedad que no conoce de Dios, Señor. No por lo que dicte la corriente de este mundo, Señor, sino por tu palabra, Padre. Queremos, Señor, tener obediencia externa, Señor, pero también interna, Señor, con un corazón correcto, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, tus promesas, tu fidelidad, y que podamos ser fieles enseñando a nuestros hijos, Señor. Señor, que ellos, Señor, reciban nuestro testimonio no solo de nuestros labios, Señor, sino también con nuestras acciones, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y que podamos honrarte para tu honra y tu gloria, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, y tú eres digno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.